Bienvenido. ¿Primera vez aquí? Sí. Oh, ¿y de qué tiempo viene? El 15º año del reinado de Tiberio César, en días de Pascua. Oh, un judío. Entonces, ¿cuál es su nombre? Jesús de Nazaret. ¿El de panes y peces? Precisamente. Ok, Jesús de Nazaret. ¿Qué hace un carpintero como usted aquí? Puede que durante un tiempo yo he trabajado la madera, pero no es exactamente lo que me dedico. Sí, claro. Bueno, hijo de Dios, todo tiene un precio aquí y eso no va a cambiar para usted. Le puedo mostrar bastantes cosas del inventario. Le apuesto que estará cansado de ver las mismas cosas viejas que ofrece el mercado común. Da igual. Déjeme mostrarlo, ¿está bien? Como ve, tenemos muchas cosas aquí. Primero, tenemos unos que a usted les puede interesar. Este perteneció a uno de sus enemigos más temibles y este, si le interesa, puede controlar tierra, el mar y el viento. Además, tenemos unas cuantas armas, si quiere le interesa esto. O incluso tenemos una aquí, por si quiere defenderse algún día de los que lo persiguen. ¿Qué más? Oh, cuernos de demonio. Los conseguí de un muy buen comprador. Y además de eso tenemos bastantes pociones. Tenemos polvos de distintos tipos de hadas, ángeles, demonios. Tenemos esta poción, por ejemplo. Esta poción, si usted la toma, va a regenerar toda su vida actual. Esta, si quiere, puede hacerlo levitar. Puede también tener esta es sangre de dragón, por si le interesa. Se puede combinar con otras pociones y volver las pociones aún más largas. Y si también le gusta saber el pasado y el futuro, tenemos bolas de adivinación. Además de eso, tenemos unas cuantas cosas más. Si quiere, le puedo presentar huevos de dragón. Por ejemplo, este es el más preciado que tengo ahora mismo. El huevo de dragón, este es uno de los dragones más poderosos que hay en el universo. Aunque le recomiendo que cuando salga el dragón, aléjese unos 20 metros tal vez, porque suelen explotar un par de veces. Además de eso tenemos un par de decorativos por si les interesa. Este de hecho tiene el alma de un gran enemigo mío, entonces si quiere hacer un poco de vudú, no tengo problema con ello. También tenemos vino de primera calidad, si le interesa, por supuesto. Vino. Yo también hago vino. No es tan bueno como este, apuesto. Sí lo es. Sigamos. Tengo una de las más preciadas pociones que tiene esta tierra. Es una poción pequeña de invisibilidad y también buena suerte, por si le interesa, ya sabe, esconderse de un par de gente que lo persiga. Pero además de eso, cualquiera de esas cosas puede comprarlas. ¿En qué está interesado? Necesito una poción para revivir. ¿Para revivir? Yo pensé que usted ya revivía a personas. Es para mí. Necesito revivir en 3 días. Muy bien. ¿Exactos? ¿3 días exactos? Exactos. Muy bien. Bueno, yo tengo la fórmula completa. Aquí está. ¿Siempre funciona? ¿Siempre? Funciona increíblemente. Y eso serían 300 monedas. ¿Usted quiere que funcione? Claro que sí. Bueno, la cosa es esta en realidad. Si lo quiere que funcione por unos 3 días después de su muerte, entonces lo que le recomiendo es que combine esto con mirra pura.
Eso ayuda a ralentizar el tejido muerto. Y también combínelo con... ¿Cómo era? Mandrágora. Era así, mandrágora. La mandrágora concentrada también ayuda. De hecho, la usaban los egipcios. Yo creo que usted va a tener bastante historia con ellos. Pero además de eso, en realidad la poción está bastante bien. Pero, bueno, a veces no. Podría no necesitar esto. Bueno, mucha gente dice eso y aún sigue aquí. En mi caso es diferente. Lo sé, yo ya he escuchado lo que pasa en Pascua. Así que mi pregunta terminará siendo: ¿para qué necesita una poción de revivir? Por si acaso. Por si acaso, dice el Hijo de Dios. Por si acaso yo... ¿Y cuándo piensa usarla? ¿En qué días están por allá? Mañana muero. Y en 3 días debería devolver. ¿Debería? No sé si vale la pena. ¿Qué morir? Volver. Todo lo que implica. He pasado 33 años con ellos y los conozco. Sé lo que van a hacer con lo que les voy a dar. ¿Y qué van a hacer? Depende del día que se les pregunte. Algunos días harán cosas buenas en mi nombre y otras no tanto. ¿Y entonces para qué volvería? No es como si ellos le entienden en realidad. Quiero decir, ¿cuántas veces usted no se enfadó con ellos porque simplemente no entendían lo que usted les decía? ¿Y usted no volvería por alguien? Bueno, todos tenemos a alguien por quien volver. Yo tenía. ¿Qué pasó? Yo he vendido esta poción unas 15 veces. 12 veces ha funcionado perfectamente y las otras 3 no. Yo tenía a alguien especial y hice una de estas, pero no funcionó. Simplemente no funcionó. Intenté todo y la probé varias veces, pero no lo sé. ¿Quién era? Se llamaba Azarías. Era alguien especial. Así que no le puedo asegurar que vaya a funcionar. ¿Tiene miedo? ¿Miedo de qué? Ya sabe. De lo que va a pasar. El dolor de ser azotado y clavado en madera hasta que no pueda sostener el peso de su propio cuerpo y deje de respirar. De ser abandonado por la gente que lo acompañó por tanto tiempo. Sí. Entonces, ¿por qué va a hacerlo? Nada impide que no lo haga. El miedo no es lo que me impide hacerlo. Entonces, ¿qué va a decidirlo? ¿Dios? ¿Su padre? ¿El que dice de todo esto? Dice que siga. ¿Y usted qué quiere hacer? Le pedí que me quitara esto. Es extraño. Yo fui el que dio la idea en primer lugar. Los conozco a ellos. A cada uno de ellos. Sé que él va a dudar. El que me va a traicionar.
Sé quién va a estar aterrorizado de llorar porque no quiere que nadie lo vea. El que va a usar lo que haga mañana para justificar cosas que no hubiera hecho. Y aún así ¿qué? aún así no puedo evitar verlos cada día y sentir tanta tristeza por lo que vive cada ser humano. Así que, si tiene que ser así, morir, que así sea. Bueno, pase lo que pase, yo sigo siendo un hombre de negocios, así que todo sigue estando a 300 monedas. ¿Y qué pasa si de verdad puede usted resucitar solo? Entonces la poción fue buena compañía. No es exactamente para lo que la vendo. Debería ampliar el inventario. Oiga. Puede que no concordemos con muchas cosas, pero me alegro lo que está haciendo, sinceramente. Igual, si no cree que los humanos valgan la pena, yo conozco muchos seres aquí que podrían interesarle. Quién sabe, le podría ofrecer tal vez un trabajo si quiere. Pregúntame en 4 días.